El PC, presidente del Banco Central, ¿cómo le va? Bien. Muchas gracias por Una venir. introducción un poco dura, la suya. ¿Le pareció? Sí, me parece que Bueno. sí. Creo que hay una buena noticia y es que el presidente y la vicepresidenta han abierto un diálogo, que están trabajando juntos, así que me parece que eso es importante destacarlo. Sí, pero hay una historia. Siempre hay una historia. Siempre hay historias complejas en la Argentina. Ya seguimos, presento a los amigos y colegas. Daniel, ¿cómo te va? Gracias, Eduardo. Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Sí, gracias. ¿Los títulos? Bueno, los títulos son, teniendo el presidente del Banco Central aquí, hay que hablar de lo que pasó hoy en el mercado del dólar. Y después me parece la semana más difícil para el comercio, para tomar decisiones en materia económica en todo lo que es la micro y la macroeconomía. Natalia, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas El noches. apellido lo dice Daniel. Natalia Nibieski-Biat. Ahí está. Vamos. Vamos todavía, vamos Nibieski. Yo te traigo algo que también tuvo lugar en la semana, pero que se arrastra desde hace más de un año, te diría. Y te hablo de la vida de Boris Johnson y de Alberto Fernández como líderes. Dos líderes en crisis, semejanzas y diferencias. Muy bien, Federico Mayol. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estado de asamblea permanente en el Frente de Todos. Habló Cristina Kirchner hoy en Calafate, mucho más breve y menos crítica que en episodios anteriores. En un rato vamos a dar detalles de cómo sigue el gobierno en estos días frenéticos. Ahora sí, siga con su hilo. Usted decía, hay una buena noticia. Yo le decía, pero hay una historia. Y uno tiene la impresión que reconstruir dos concepciones políticas diferentes no es fácil en medio de una crisis. No, es cierto. Venimos de una crisis inesperada que fue la pandemia, de una segunda ronda de crisis provocada por la guerra de Ucrania y estamos afrontando los problemas que ya traía la Argentina, que venía con índices de inflación en el orden del 50%, un proceso recesivo agudo, pérdida de empleo. Así que sí. Y ahí hay un punto álgido también en la renuncia de Martín Guzmán, me parece, ¿no? Sí, una situación absolutamente inesperada, después de haber tenido una situación bastante difícil unos días ¿Usted no antes. sabía nada que iba a renunciar? No, absolutamente no. Yo estuve trabajando con él hasta el viernes a la medianoche. Así Y nada, no había ningún indicio de que iba a renunciar el sábado. Absolutamente no, de ninguna manera. Además estuvo trabajando para la colocación de títulos que se dio esa semana, que funcionó, el cierre del primer semestre con el acuerdo con el fondo, así que absolutamente ningún indicio. Ahora, perdón. Sí. La impresión que uno tiene cuando leyó la renuncia, no solamente por el desarrollo y por lo largo que era, acostumbrado a que generalmente las renuncias son breves, me da la impresión que era una cosa meditada, ¿no? Aunque la tuviera escondida, esto es seguramente una conjetura, pero... Son varias páginas donde hace un autoelogio de su gestión, ¿sí? Hay un párrafo donde él expresa que la razón de su renuncia es que buscaba más poder dentro del gobierno, ¿no? Ahora, bueno, en la semana queda un dólar en el mercado blue paralelo de 273 pesos, hoy una suba, ¿no?, muy fuerte de 14 pesos, y en el contado con liquidación, ¿no?, un dólar de 300 pesos, con una brecha además del 110, digo, fue la semana cambiaria más difícil y me parece que queda la sensación de que estamos en un momento con ese dólar que sigue amenazando, ¿no? Sí, la situación siempre ha sido compleja en el mercado cambiario argentino, lo hemos hablado otras veces. Creo que la buena noticia es que la Argentina están creciendo sus exportaciones. Veníamos de exportar en el orden de los 60.000 millones de dólares, el año pasado fueron 78.000, este año creemos que vamos a estar cerca de los 90.000 millones de dólares. Eso quiere decir que una de las restricciones más duras que tiene la Argentina para su crecimiento las está superando, y también la restricción energética, ¿no? Pero volviendo al tema cambiario, nos encontramos en una coyuntura difícil, porque la guerra de Ucrania aumentó los precios de los combustibles, la Argentina está importando combustibles,
fueron 1.600 millones en mayo, 2.000 millones en junio, creemos que van a ser 2.000 millones en julio, pero en agosto las importaciones creemos que vuelven a los niveles previos que estaban en el orden de los 900 millones. ¿No se quedó atrás el dólar comercial de 126 pesos frente a una inflación del, no sé, 60, 70% de esta pronosticada? Mire, si usted mira el tipo de cambio real multilateral, no hay atraso, estamos más o menos en los niveles de marzo del año 2016 y no tengo reclamos absolutamente de ningún sector de atraso, de los sectores exportadores, de que haya atraso cambiario. Las exportaciones industriales están creciendo al 30% interanual, así que este tipo de cambio es un tipo de cambio que funciona para la economía real, para lo que no funciona es para la especulación, pero ese es otro problema. Pese, me quedó una duda con Guzmán. ¿Usted coincide con la vicepresidenta de que fue un acto de irresponsabilidad su renuncia? Bueno, yo creo, tengo muchos años en gestión pública, nunca se me hubiera ocurrido hacer una cosa así, de ninguna manera. O sea, menos siendo ministro de Economía. O sea, ¿cree que fui responsable? Sí, yo no sé cómo adjetivarlo todavía, pero es algo impensado lo que hizo. Y es cierto, perdón Nati, ¿es cierto que usted fue uno de los que sugirió el nombre de Batakis? Bueno, yo a Batakis la conozco bien por su gestión como ministra en la provincia de Buenos Aires, la he seguido en sus opiniones económicas, hemos tenido charlas sobre economía y cuando apareció la posibilidad, la necesidad de que hubiera un sucesor, yo la mencioné, sí, así es. Miguel, usted habla de la crisis y de factores externos como problemas de la falta de dólares en Argentina, pero en el mundo sobran dólares. ¿Por qué en la Argentina faltan? Es difícil que la gente lo entienda. Bueno, es una pregunta compleja. También sobran dólares para los argentinos porque hay más de 300.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, ¿no? Entonces, importamos desde Pero le falta al Estado argentino. Desde que llevamos estadística, importamos 170.000 millones de dólares billetes en la Argentina. Así que es una situación compleja. Creo que el problema de dolarización es un problema complejo y que hay que resolverlo a través del desarrollo del mercado de capitales. Si no desarrollamos nuestro mercado de capitales, si no somos capaces de convertir el ahorro interno en inversión, se van a repetir estos episodios de dolarización o lo que estamos viviendo ahora, que el Banco Central acumula instrumentos de esterilización en sus activos. ¿Usted tiene miedo de una hiperinflación como...? No. ¿Por qué? Porque yo creo que no están dadas las condiciones para un proceso hiperinflacionario. Le insisto, el tipo de cambio que nosotros tenemos es un tipo de cambio competitivo. No hay ninguna razón para que el tipo de cambio acompañe a los tipos de cambio paralelo. Estamos con un nivel de exportaciones muy importante en nuestro país. Y lo que tenemos es una coyuntura difícil porque la guerra ha aumentado los precios de la energía y la Argentina está teniendo que importar 2.000 millones de dólares de energía, 200% más que el año pasado. Pero pese, también todas las semanas se está endureciendo el cepo, ¿no? O sea, que pareciera que los dólares entran, pero los dólares también se van rápidamente. No, mire... estamos importanndo 8.000 millones de dólares, de esos 8.000 millones, 2.000 son de energía. Cuando la Argentina supere la restricción energética, que lo puede hacer por vaca muerta y otras cuestiones, la Argentina va a estar importando 6.000 millones de dólares mensuales, eso son 72.000 millones de dólares al año, con 90.000 millones de dólares de exportación, la Argentina no tiene problemas de balanza de pagos. Estamos en una coyuntura difícil, no es necesario un ajuste, no es necesario un cambio de precios relativos, tenemos que administrar la situación hasta que logremos solucionar el problema energético. Ahora, usted hablaban del dólar, el peso, de la cantidad de dólares efectivamente que los argentinos tienen en el exterior, y nos focalizamos en la carencia de dólares. Digo yo, ¿no hay paralelamente un problema gravísimo con el peso? Digo, ¿por qué esa fuga de dólares quizá no fuera de la dimensión que es si el peso tuviera otro valor? Sí, y yo le diría que si la Argentina tuviera la capacidad de transformar su ahorro en inversión, no tendríamos el problema que tenemos en nuestra balanza de pagos tampoco. Por ejemplo, cuando dice convertir... Mire,
A ver, denle. Mire, lo que ha ocurrido en la Argentina, y le digo, hemos importado 170.000 millones de dólares. Imagínese ese dinero convertido en inversión. Hoy el Banco Central tiene alrededor de 50.000 millones de dólares esterilizados a través de sus instrumentos. Si eso se convirtiera en inversión, daríamos un paso extraordinario. Y yo creo que esto tiene que ser una política de Estado y todos debiéramos estar detrás de esto. Pero eso es un problema de confianza, me parece, o de desconfianza, ¿no? Sí. Que no se traduzca en inversión. Yo creo que es un problema de desconfianza, sí. Puede ser, es un problema de desconfianza, pero hoy tenemos empresas confiables en la Argentina que emiten deuda y sobre la cual podría canalizarse el ahorro de los argentinos. ¿Cómo se baja esta brecha? Ha habido ofertas en el mercado que han tenido una demanda 1000 veces mayores a la cual habían salido. ¿Cómo se baja esta brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo sin devaluar el peso? Mire, lo repito siempre, el dólar ilegal mueve alrededor de 1, 2, 3 millones de dólares diarios. El contado con liquidación mueve 60 millones de dólares diarios y el mercado oficial de cambio mueve 1.000 millones de dólares diarios. La mayoría de las transacciones se hacen a ese tipo de cambio y no hay ningún reclamo de quienes producen en la Argentina para que haya un cambio sobre ese valor. Lo que tenemos son maniobras especulativas y donde se reflejan en estos dos tipos de cambios. ¿Tenemos que obedecer el impulso de esos tipos de cambio? No. ¿Qué ocurre cuando nos ven acumulando reservas? Esos tipos de cambios se desinflan automáticamente. Tenemos un momento difícil por la situación de la importación de energía que no nos permite acumular reservas y bueno, surgen estos movimientos especulativos. Pese con este panorama, ¿usted cree que alcanza con la entrada de Batakis? Le pregunto porque, no por Batakis en sí, sino porque hay muchas voces dentro del Frente de Todos que están pidiendo más cambios en el gabinete, como para dar un shot de confianza en el mercado también. Mire, yo creo en la gestión, yo soy un hombre de gestión. Me parece que Batakis tiene que mostrar sus capacidades en la gestión y lo va a hacer. ¿Usted cree que va a gestionar mejor con Batakis que con Guzmán? Sí. Con Guzmán no gestionaba bien por lo que... No, yo creo que Guzmán es un hombre con pergaminos académicos, no tenía experiencia en la gestión pública y Batakis tiene una larga experiencia en la gestión pública, en situaciones también complejas y va a hacer un gran trabajo. Miguel, si lo quiero llevar al terreno de las sensaciones, ¿cómo ve que el gobierno... ¿Cómo define el gobierno hoy, después de tantos problemas internos entre Cristina y Alberto Fernández y de la crisis económica que enfrentan los argentinos? Pero, ¿cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo lo califica? Bueno, yo creo que es un gobierno que está haciendo un esfuerzo extraordinario por solucionar problemas muy graves como son la pobreza, el desempleo. Que ha tenido que afrontar esta situación en un contexto de pandemia y de guerra en Europa. Y ese esfuerzo es un esfuerzo extraordinario. Sobre cómo se realiza ese trabajo hay distintos puntos de vista. También heredamos un programa con el Fondo Monetario Internacional que era absolutamente incumplible, que tenía vencimientos de 19.000 millones de dólares este año y 19.000 millones de dólares el año que viene, que no había manera de pagarlo, hubo que renegociar ese acuerdo y siempre en estos momentos complejos pueden surgir opiniones distintas, pero me parece que las convicciones son las mismas. Pero en un país tan polarizado hay gente que no le cree nada a lo que usted está diciendo. Bueno, mire, hubo un colega mío que dijo que la inflación iba a ser del 10% más menos 2%. La credibilidad de los funcionarios públicos está taladrada por el incumplimiento de las palabras. Por eso el Banco Central lo que hicimos fue no hacer pronósticos, sino establecer objetivos y lineamientos de política que hemos hecho todos los esfuerzos posibles en un contexto muy difícil por cumplirlos. Dígame, usted recién hablaba de la situación del Banco Central, de las reservas. Uno tiene la impresión, y es una impresión, y uno puede estar equivocado y no puede mensurar a lo mejor adecuadamente el peso que tiene sobre las reservas. Pero cuando uno escucha ejemplos, no digo los viajes al exterior, digo, tabicamos la compra en cuotas en el free shop. Uno cuando escucha eso dice, bueno, en la lata ya no queda nada. ¿Cuánto queda más o menos
No, mire, estamos en una situación compleja. Como dije, tenemos un problema de que estamos importando 2.000 millones de dólares en estos meses. Esto nos ha llevado a tener que solicitarle... ¿2.000 es todo energético? Cuando usted habla de los 2.000, sí. Todo energético. Sí, es energía. Esto nos ha llevado a solicitarle a los importadores que producen en la Argentina que busquen financiamiento para el crecimiento de sus importaciones de este año, y hay situaciones que generan irritación. Porque del otro lado tiene oferta de comprar en 12 cuotas bienes importados en un free shop. Entonces, esas cuestiones irritantes me parece que hay que corregirlas también, porque hay una coyuntura que le insisto, es difícil, que la vamos a superar cuando dejemos de importar energía en el largo plazo y cuando en agosto bajen las importaciones de energía. Ahora, ¿cuánto es el volumen, si a lo mejor no lo sabe exactamente, cuánto es ese volumen de movimiento que puede haber en las compras de free shop en cuota? ¿Qué incidencia puede tener? Bueno, pero me parece, insisto, me parece que hay cuestiones que son de relevancia y hay cuestiones que son de ejemplaridad. No, eso está claro, pero... Bueno, hablando de ejemplaridad, a mucha gente le cuesta ver a Cristina Kirchner hablar de un festival de importaciones mirando un iPhone 2. Cuesta escuchar la Batakis hablar de los viajes al exterior con un hijo en Londres estudiando y gastando en dólares. O sea, ¿qué le dice a la gente con eso? Bueno, me parece que el hijo de Batakis fue a estudiar a Londres. Bueno, pero eso... conozco, y me parece que una cosa también hay que ser cuidadoso cuando se refieren a los asuntos, ¿no? Sí. Porque me parece que la casuística y la banalización no ayudan a la comprensión, de la realidad. ¿Están en riesgo los dólares utilizados para el turismo? Con esto es el recorte y el cuidado de las reservas. ¿Puede llevar a que se corten los gastos en turismo, los dólares para el turismo en el exterior? No lo hemos hecho, no estamos planeando medidas en ese sentido. Ahí tomamos una medida que ya fue criticada, que fue no permitir el financiamiento en pesos de los viajes al exterior, pero no estamos estudiando otra medida. ¿Cuánto, en su trabajo como presidente central, cuánto le intranquiliza o le preocupa las versiones de estos últimos días en cuanto a que, por ejemplo, Cerruti tuvo que aclarar que el presidente estaba en control del país? Digo, ¿en cuánto usted, en su rol y en su gestión diaria, le complica su trabajo? Bueno, sí, indudablemente estamos en un mundo nuevo donde las noticias se esparcen violentamente, muchas veces no hay medios creíbles y como digo, los rumores corren a una velocidad que antes no era así y podían ser desmentidos rápidamente, ¿no? Es el mundo que nos toca vivir. También me han hecho renunciar muchas veces, me han hecho pelear con Guzmán a las trompadas, me han hecho gritar en... ¿Fue a la trompada? No pasó. No llegaron a la mano, pero... No, jamás. No es mi estilo. Ahora, entonces sí, a veces hace difícil la gestión que se difundan este tipo de noticias o distorsiones de la realidad. ¿Y por qué cree usted que la vicepresidenta no aprueba su gestión? Digo, ¿lo ha hecho público? ¿La gestión de quién? De usted en el Banco Central. No. Yo lo que le he oído decir a la presidenta es que tenemos que acumular reservas, que es un objetivo que todos compartimos. ¿Y eso no cree que es una crítica a su gestión? No lo tomo de esa manera. O sea, cuando ella dice funcionan o no funcionan, ¿usted no cree que sea por usted, digamos? No puedo ser lo que le estoy diciendo. No puedo ser exégeta de la presidenta y menos sobre lo que piensa sobre mí. Yo creo que ella cree que soy un excelente funcionario, pero puedo entrar en entredicho con su pensamiento profundo. No, está bien. Yo ¿Habla tengo con ella? orgullo de haber contado con la confianza de la vicepresidenta, que cuando era presidenta de la Nación me nombró vicepresidente del Banco Central y ejercí esa función por 6 años durante la gestión de la vicepresidenta, ¿no? ¿Habla con ella? He tenido, algunas veces me ha solicitado información que se la he dado y a veces me ha pedido mi opinión sobre algunos asuntos. Sí, no es habitual ni recurrente, pero ha sucedido, sí. ¿Pone las manos en el fuego con que esta sea la última crisis? O sea, que no pida ella la renuncia de otro funcionario como Moroni, por ejemplo. Se lo vio muy satisfecho al principio del programa. Mire, ¿se lo vio muy satisfecho? A usted, con el discurso de Cristina de hoy.
Me parece que la presidenta está haciendo un esfuerzo importante por transmitir su interpretación de las dificultades que tiene la Argentina. Creo que acierta en que uno de los problemas graves que tenemos es la situación de bimonetarismo que vivimos y que eso tenemos que encontrar una manera de solucionarlo. ¿Y en qué no acierta la vicepresidenta? No, yo creo que suele, cuando hace análisis profundo de algunos de los problemas de la Argentina, yo creo que suele acertar. Me parece que está en una tarea constructiva de intentar una interpretación de lo que ocurre y de ofrecer consensos para poder salir de esta situación difícil. Usted habló antes de la necesidad, a partir de algún eje, de construir políticas de Estado. Sí. ¿Cómo se podría construir, teniendo en cuenta el contexto en el cual se encuentra la Argentina? Bueno, me parece que un lugar para buscar consensos es el propio Congreso y me parece que hay cuestiones regulatorias y otras tantas que deben ser mejoradas en la legislación y creo que el Congreso es un medio para poder llevarlo adelante, ¿no? Pese, tal vez técnica, pero una pregunta, me parece que la contracara un poco de la crisis cambiaria, de la estampida de la suba de los dólares libres, es el problema que hay con los pesos y con el tema de que el Banco Central tuvo que salir a comprar títulos públicos para evitar un derrumbe aún mayor. ¿Van a seguir comprando, va a seguir comprando títulos públicos para garantizarle un precio, ponerle un piso a este derrumbe de los bonos argentinos? Sí, yo más que de tipos de cambios libres, diría tipos de cambios que están sujetos a las presiones especulativas que nosotros logramos aislar en el mercado oficial de cambios. Pero respecto de los bonos, ¿van a seguir comprando bonos? El desarrollo de un mercado de capitales requiere de un mercado de instrumentos del sector público que sea profundo y líquido. En todos los países del mundo existe ese mercado. En la Argentina no existe ese mercado. Desde que asumimos nuestra función dijimos que un objetivo de largo plazo era sustituir los instrumentos de esterilización del Banco Central por operaciones de mercado abierto con títulos públicos, como hacen todos los bancos centrales del mundo. Sí. Una clave en este punto es que el Banco Central fija una tasa de interés de referencia y defiende esa tasa de interés sobre los instrumentos del Tesoro. Y el Banco Central se fijó eso como estrategia y tuvimos dos momentos, uno con los fondos comunes de inversión a principios del mes pasado y otro con los bancos este mes, donde hubo una venta acelerada de estos instrumentos y el Banco Central los compró. Empezábamos a superar esta situación el jueves pasado, que el Banco Central había empezado a vender los títulos que había adquirido y bueno, el problema político ocurrió el fin de semana. Pero el Banco Central lo que está teniendo es muchos pesos. Usted está quedando con muchos pesos, colocando letras y con pase de corto plazo y ahí se está armando parte del déficit. Claro, usted hace ese comentario sobre el Banco Central de la República Argentina, pero es la situación que afrontó con el quantitative easing todos los bancos centrales del mundo. Cuando los bancos centrales tienen que defender la tasa de interés y el precio de los instrumentos del Tesoro, lo hacen. Y eso que en Japón, en el Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos ocurre. ¿Eso quiere decir que van a seguir comprando bonos? Si es necesario para defender la curva de precios y de tasa de interés de los instrumentos del Tesoro, lo vamos a seguir haciendo. En cuanto, le estoy pidiendo un pronóstico, sé que es muy difícil, ¿en cuánto supone usted que el país, este gobierno o sea otro, puede estar en una situación de equilibrio? ¿En cuánto tiempo puede estar en una situación de equilibrio en torno a las herramientas defensivas que significan las reservas del Banco Central? Bueno, mire, yo creo que allí tenemos que superar la restricción energética. La buena noticia que tenemos ahora y que no tuvimos por décadas es que en Vaca Muerta hay suficiente hidrocarburo para autoabastecer a la Argentina y exportar. Necesitamos que esos hidrocarburos se transporten para solucionar este problema. Una vez que eso ocurra, la situación de restricción externa se va a superar y por seguro vamos a tener un proceso de acumulación
generación de reservas de largo plazo. Difícil. Y en el corto plazo necesitamos superar estos meses donde estamos con importaciones de 2.000 millones de dólares, pero creemos que a partir de agosto van a bajar a 900 millones de dólares y nos va a permitir una mayor flexibilización, especialmente hacia los sectores productivos. Digo, tomando la descripción que usted hace, digo, supongo que esa perspectiva está para el próximo gobierno, sea cual fuere, ¿no? No, bueno, en la coyuntura no. Yo creo que no, la coyuntura no, digo vamos a poder relajar algunas de las restricciones que hemos impuesto hace poco a partir del mes de agosto, del mes de septiembre y por seguro el problema va a estar solucionado a partir de que el gasoducto Néstor Kirchner esté terminado, que hoy se abrieron los sobres. Gracias, Miguel. Mil gracias por estar, muy amable.